Bienvenidos una vez más a tu canal Sin Componenda en el programa Teología Política Religiosa. Para hoy hemos buscado un tema que también involucra a nuestra iglesia, en la cual no puede quedar ajena fuera de una participación integral en la búsqueda del desarrollo del bien, pero desde un punto de vista de la formación. Y por eso hemos titulado el tema La inacción de la iglesia. No hay formación de líderes políticos laicos con base bíblica y sólida fe. Esto lo hacemos desde lo más hondo de nuestro corazón, porque corresponde a nosotros ir formando jóvenes, líderes sobre todo. Y ya vamos respirando nuevos aires en esta dinámica social y política que componen la democracia participativa. Ya vamos viendo nuevos ímpetus, otras voluntades, más decisión para poner recta la justicia y acabar con el dominio de la mentira en todas las esferas donde en la política tiene mayor gravitación. Se van dando pasos para alcanzar las seguridades sociales y políticas, aparejadas de una formación cívica. Y desde esta perspectiva de bien, compete también a la Iglesia Católica y Cristiana la necesidad de dar pasos seguros de avanzada para involucrarse e incorporarse en la formación en paralelo de la pastoral que se viene dando, en la formación de líderes laicos, jóvenes de preferencia, informados y comprometidos con la verdad de Dios, con una visión integral bíblica, con una visión de cosmología cristiana. Obviamente, cuando se busca la transformación del corazón más que lo externo, o como se le dice, las expresiones externas, o de bla 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 o de floro, estamos buscando marcar el paso no solo con criterios humanos o de repente con teorías teológicas que lamentablemente no aterrizan en la realidad social de vida y de vida en abundancia, de cultura del bien. Nosotros tenemos que avanzar dentro de una sociedad envuelta en crisis moral, donde estamos conviviendo dentro de un déficit de justicia, de rectitud y unas necesidades de amor a Dios y al prójimo. Porque el volcar el servicio del amor hacia los demás, atendiendo sus necesidades, es muestra ya del sentido del bien para poder desarrollar conforme a la voluntad de Dios a los pueblos, a las naciones, a la sociedad misma, a las familias, a los hogares y a las instituciones democráticas incluso. Es por eso que la iglesia necesita que rompa ese estado de inacción sobre este punto. Se encuentra más que nada sujeta a estereotipos cerrados que salen incluso del propio interior de la iglesia, donde hemos sido nosotros participantes de esa sujeción a la libertad de los laicos, en el sentido que la iglesia es lo que se dice, es lo que se nos dice, que no debe participar en perspectivas o aspectos políticos. Debemos entender que eso se trata, no ser partícipe activos de algún partido, eso sí está correcto,
pero sí de manera independiente e imparcial, tenemos que cumplir el rol de guía de orientación capaz de influenciar en el establecimiento del orden y las prioridades de todas las cosas. Y no hacerlo, mucho ojo, no hacerlo sería negar a Jesús, que hizo política en un sentido amplio de amor y bien, dando vida a la reconstrucción y transformación del corazón del hombre, tanto en lo moral, social, político, de aquel tiempo, de sus tiempos. Y eso es un misterio que Jesús nos dejó para poder continuar. Ese es el misterio que causó impacto en las estructuras sociales y políticas de aquella época. Cuestionó Jesús la mentira, la hipocresía y la corrupción. Y eso nos corresponde en estos tiempos a nosotros. Todo esto lo vamos a analizar dentro de algunos momentos. Sabemos que el reino de los cielos, el reino de Jesús, no era terrenal, sino espiritual. Pero Jesús aclara que su propósito y autoridad no provienen de este mundo, un mundo de poder, un mundo de conflicto físico, un mundo de desorden. Jesús nos enseña que desde lo espiritual, que es el reino de Dios, se consigue el bien en la política, también en la política. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pues en la política también se aplica esta verdad de Dios. Eso es un ministerio a seguir, por el impacto que causó en aquellos tiempos en las estructuras sociales y políticas, y que hoy también seguimos nosotros cuestionando la injusticia, la hipocresía y la corrupción, que existió antes y que existe aún, y que no hacemos nada por interesarnos en el cambio, un cambio social, político, económico, cultural, educativo. Y cerrar los ojos a una realidad, a esta realidad, consideramos que es pecado de omisión. Y es pecado de omisión para algunos jerarcas de la iglesia que hablan mucho de ideales, de cosas bonitas, pero no aterrizan nunca a la realidad de vida y relaciones humanas de todos los fieles laicos. Se necesita escuchar con mayor vivencia, hay que decir y recordar a todos: Jesús no vino a quebrar la caña, no vino a aplastar al débil, no vino a aplastar al vulnerable. Es decir, más bien vino a rescatar a la persona que sufre, a la persona ignorada, a la persona despreciada por las leyes del mercado, que le hacen sentir inclusive una afectación emocional, como es el sentir que son gente sin valor, porque están marginadas, excluidas.
Y nosotros vivimos así en un pueblo sufriente, un pueblo inseguro, un pueblo con violencia, un pueblo que más bien se distrae de una posición real existente en nuestro medio de país. Ese pueblo sufriente, inseguro, con violencia, aislada, marginada, cansada ya, el pueblo de soportar tanta injusticia. Por eso la iglesia debe cumplir con la doctrina de Jesús, enseñar la doctrina de Jesús, formar jóvenes con la doctrina de Jesús. El Dios que levanta el espíritu, el Dios que sana, el Dios que apoya, el Dios que trae libertad y restauración a su mismo pueblo. Este es mi pueblo, dice el Señor. Todo eso representa el ministerio de Jesús que la iglesia debe comprometerse a ponerlo en práctica. Jesús fue crítico y siempre lo será en el radar de la conciencia de aquellos que actúan y operan en el bien. Jesús fue crítico con líderes religiosos y políticos que abusaban del poder, que coartaban la libertad del pueblo, como hoy también se ve en la iglesia, con algunos eclesiásticos que lo hacen contra fieles laicos, lo subestiman, porque tienen ese bichito de la soberbia y la vanidad y se sienten que por haber hecho estudios de filosofía o teología tienen un sentido superior y de primacía sobre los laicos. Y por eso no hay formación de una realidad existente en la cual tienen que contribuir en esa lucha, lógicamente partiendo de la fe espiritual para poderlo plasmar en una realidad externa. Entonces, ¿de qué les vale a esos estudios de filosofía o teología? ¿De qué les sirve si no son capaces de promover un orden ético superior basado en la voluntad de Dios? Debemos rescatar principalmente a los jóvenes para transformar la sociedad desde sus raíces morales. Debemos rescatar a los jóvenes sobre todo para darle una alternativa de bien, formándolos en la verdad y en la justicia. Debemos darle alternativas a los jóvenes que hoy están sacudidos y perdidos en la desesperanza y que les gana la pereza por falta de guías prácticas y orientaciones para que sean ellos los que encuentren el verdadero desarrollo de sus vidas. Y para eso tienen también que interesarse en la participación en la política. Y cuando hablamos de política no estamos hablando de una política en términos generales, partidarios, de intereses. No, de una política sana, de servicio, de bien común. Todo se va integrando en la lucha por el bien para vencer la maldad, para vencer la mentira, para vencer la corrupción. Y eso implica que hay que armonizar esfuerzos, sacrificios, para vencer la violencia incluso. Y compete eso a la iglesia, reavivar espíritus jóvenes para que sepan defender la vida, la familia, los principios morales, éticos y espirituales. Que sepan exigir la justicia y el bien en el caminar, en lugares donde se encuentre, para poder salvaguardar su fe, que cuando llegan a instituciones universitarias comienzan a ser cambiados en su mente y en su corazón por imposiciones ideológicas contrarias al cristianismo. Hay que reflexionar en esos aspectos. La doctrina cristiana enseña que el verdadero cambio no viene de razonamientos exclusivos o de alguna exquisitez intelectual
que pueda remover las estructuras políticas de injusticias y desigualdades, sino el verdadero cambio se da, como lo dice Pablo, se da con la transformación de los corazones mediante la palabra de Dios y el testimonio de vida recta, como se lo dijo a los romanos. Jesús sí practicó una forma de política orientada a la reconstrucción moral y social, que lo percibimos como una forma de hacer política desde el Evangelio en estos momentos, cuya palabra de Dios encarna autoridad, encarna sabiduría, sabiduría del Creador. Jesús no se callaba nada. Jesús confrontaba el sistema político opresivo de aquella época. ¿Acaso hoy no estamos viviendo lo mismo? Políticos de izquierdas que nos han gobernado controlando el aparato del Estado, controlando los medios de prensa, las universidades, las instituciones democráticas y todo, totalmente el aparato del Estado. ¿Para qué? Para adoctrinar a los peruanos desde una fuente marxista por un lado, o progre, como se dice a los caviares, contrario a las enseñanzas cristianas. Todo eso hemos venido soportando durante años de años. A veces se siente dolor cuando nos olvidamos de verdades bellas expresadas por el mismo Señor, como es en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan lo que relata Mateo? Ahí es donde se establecen las normas de conducta, los comportamientos y los procederes humanos, basados en la humildad. Si no hay humildad, no existe capacidades integrales del hombre. El servicio, la misericordia y el rechazo de la violencia y de la violencia política. Ese es el cambio buscado. Cambio moral, social y político basado en la justicia divina, la ética del amor y el respeto a la dignidad humana. Por eso a veces me extraño escuchar tantas cosas tan diferentes a lo que dice el Evangelio. No sé qué Evangelio leerán los que niegan todo esto, pero es la praxis cristiana y es el camino para también salvar almas perdidas en la apetencia de la búsqueda del poder, del dinero y de los aplausos y reconocimientos, que es el afán miserable del que quiere ser político, sin tener convicción ni formación ni deseos de ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados y pobres, y de extrema pobreza inclusive. 6 cosas odia el Señor, y 7 abominables son para él. Entre ellas, la lengua mentirosa y el testigo falso que dice mentiras, recogido en Proverbios 6. Y eso, ese decir, ese enunciado, ese proverbio, calza en un escenario con la política y con la justicia, dominado por la farsa, el engaño, la mentira, usada como poder opresivo para los enemigos y opositores. Esa es una realidad que hay que verlo desde un punto de vista práctico. Jesús nos enseña a no mentir, a no calumniar, a no adular a nadie. Y ese es el principio de la honestidad y la transparencia, que en política se vuelve risotada porque no lo entienden, porque no lo conocen, no lo saben interpretar, no lo sienten y se burlan de todo esto. Y las consecuencias las paga el pueblo. Se alteran el orden, se incita y se instiga la violencia. Es justamente por eso. Recordamos un enunciado que el salmista nos enseñó para que nosotros no caigamos en esos errores y extravíos de la decencia, la honestidad.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso está en el Salmo 34:3. Y eso es verdad. Si hubiera, así hipotéticamente imagino, un campeonato de mentiras de todas, entre todas las profesiones, entre todos los oficios, ¿quién ganaría ese campeonato de mentiras? ¿Sabe quién lo gana? El político lo gana, largamente lo gana, porque hace de la mentira un estilo de vida. Son cínicos, roban y se hacen víctimas después. Nos corresponde en estos momentos, dada la situación y la necesidad de superar todo comportamiento indebido sobre crisis moral, sobre crisis social, sobre crisis política, sobre crisis institucional, que para salir de ello tenemos que aferrarnos a la verdad de Dios. Aferrarnos a la verdad de Dios. Ese es el llamado y el principio cristiano a cumplir. Pablo lo dijo en Éfeso, a los efesios. Deja la falsedad y habla la verdad con cada uno de tu prójimo. Sin embargo, en las relaciones humanas existentes, esto no se da. Y no se da por causa de tener esos sentimientos de envidia, de celos, de entre unos y otros. Y eso también se da en la propia iglesia, por la mala formación y carencia del temor de Dios. Eso es la pura verdad, les guste o no les guste. No podemos ignorar una realidad social y política existente, que debemos preocuparnos e interesarnos en la participación sin excepción. Todos tenemos que interesarnos. No nos damos cuenta que vivimos en una sociedad cainista. Nos recuerda Caín, que no dijo acaso cuando le preguntó el mismo Dios creador, ¿dónde está tu hermano? Y él dio como respuesta, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Así está aquellos que contestan en la sociedad, que no le interesa lo que pasa ni a un estudiante compañero en el colegio, ni a un compañero de universidad, a los adoctrinamientos ideológicos que se le van imponiendo. No les interesa la injusticia que sufren humildes litigantes sin padrinos, sin amigos y sin dinero, porque muchas veces la corrupción es la que ha penetrado muy fuerte en el aspecto judicial, en el campo judicial. Entonces no les interesa nada, no les va a interesar las desigualdades económicas que existen, no les va a interesar lo que pasa con los pobres, no les interesa la pobreza ni la extrema pobreza siquiera. Entonces, esa ignorancia repercute también en el campo de la defensa de la vida. No interesa que aparezcan muchos médicos mercantilistas y abortistas que asesinan también bebés dentro del vientre de una madre. No les interesan las ideologías políticas, educativas y culturales que buscan formar basado en el poder que sustenta para convertirnos a nosotros en estados y gobiernos comunistas o de un caviarismo ateísta. Y todo esto se hace o se ha estado haciendo, pero ahora respiramos nuevos aires, se ha estado haciendo contrario a la Constitución y a la moral cristiana. Somos un pueblo cristiano, inmensa mayoría, sobre una minoría que quiere cambiar nuestra identidad.
Entonces, si nos quedamos en la inacción, en la pasividad, sin formación integral para formar líderes políticos, que al final son los que inciden en la dirección de los pueblos, si nos quedamos en esa inacción, seremos también los Caínes de la maldad, esclavos de la maldad social, política y económica que nos afecta a todos los peruanos. No podemos situarnos del lado de la mentira, no podemos situarnos del lado de la hipocresía y la destrucción de los valores y principios éticos, morales y espirituales. Seamos, por el contrario, esclavos del bien, aplicando en la vida diaria la doctrina de Jesús, amor en el servicio, la solidaridad, odio a la maldad, odio a la injusticia. Aceptemos esa doctrina social de la Iglesia que pregona el bien común para que la democracia sea más limpia en sus instituciones y en todos los órganos de poder, que se vea estos nuevos aires en una profundidad y en una permanencia constante. Amigos, reconstruyamos el país y defendamos nuestra soberanía externa e interna, empezando por el corazón de cada uno para volver al orden, para volver a la creatividad, a la participación del bien de todos los peruanos. Es la única forma de encontrar la paz. Es la única forma de vivir en la paz. No nos lamentemos después si ustedes no escucharon algo distinto que verdaderamente los impulse a participar en una formación con líderes jóvenes que van a tomar después la posta para los destinos de nuestro país. Será hasta la próxima.